Nadie podría decir que Donald Trump nos sorprendió. Desde su primera campaña presidencial en 2016 expresó su rechazo a la excesiva apertura comercial. Ya había calificado de negativo para el país el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que entró en vigor el 1 de enero del 94. Por eso presionó a los gobiernos de México y Canadá para echar atrás el Telecán y firmar un nuevo pacto comercial, el TEMEC. Por eso ahora no podemos decir que nos agarró por sorpresa, porque desde su segunda campaña en 2020 y que perdió ante Joe Biden, dijo que regresaría a la presidencia de Estados Unidos en 2024 y echaría para atrás todos los acuerdos que, según él, han sido desventajosos para la economía de Estados Unidos. Lo dijo en campaña, lo dijo el día de las elecciones en 2024, anunció que habría aranceles especialmente para México y Canadá, lo repitió el día de su toma de posesión y lo cumplió. Decir no creo que lo haga era pecar de solo inocencia y falta de visión política y capacidad diplomática a estas acciones económicas que nos van a cobrar factura a México y a todo el mundo. No podemos decir que no lo esperábamos. Déjame darte la bienvenida a una emisión más de Expedientes, donde hacemos periodismo útil para ti. Yo soy Andrés Solís y te invito a que me acompañes a ver la realidad desde diferentes perspectivas. Comenzamos. She did agree to 10,000 soldiers on the border, and the 10,000 soldiers are going to keep illegal aliens out. Otherwise, they're going to have a big penalty. Mexico is going to be penalized. La imposición de aranceles entre Estados Unidos y México llevaría a ambas naciones a una recesión económica. Un impacto en más de 740,000 millones de dólares de intercambio comercial entre México y Estados Unidos. Afectaría el mercado norteamericano y muy probablemente también entraría en una recesión. ¿Pero qué son los aranceles? Son impuestos a las importaciones, dinero extra que pagarían las empresas estadounidenses a su gobierno al comprar productos mexicanos. Por ejemplo, una empresa importa un auto que cuesta $20,000. Con un arancel del 25% pagaría $25,000, $20,000 a la armadora y $5,000 a la oficina del Tesoro. La empresa puede absorber este aumento y ganar menos o trasladarlo al consumidor final. Porque los aranceles en realidad los pagan los importadores estadounidenses, no lo pagan ni las empresas extranjeras que exportan a Estados Unidos ni otros países. Imponer aranceles del 25% a todos los productos mexicanos sería grave para México, porque el 83% de las exportaciones van a Estados Unidos, representan 27% del Producto Interno Bruto y con aranceles serían menos atractivos. Estados Unidos resultaría afectado, pues los productos mexicanos representan 15% de sus importaciones y sus costos aumentarían. Lo que más compran son autos, computadoras, petróleo y tractores. Estados Unidos importa más de 140,000 millones de dólares de productos del sector automotriz. Al incrementar los aranceles a México, pues lesiona la competitividad y la producción automotriz de Estados Unidos. El gobierno de México asegura que tiene un plan de reacción ante la imposición de aranceles, pero confía en que la cooperación en migración y combate al fentanilo evite estas medidas. Vamos a procurar encontrar puntos de acuerdo. Va a haber cooperación. ¿Quién puede estar en favor del fentanilo? Pues nadie. Expertos no dudan en que Trump aplique aranceles, pero consideran que el amago es una estrategia para negociar, pues de aplicarlos afectaría su economía y violaría el TEMEC, escalando el conflicto. Mega Noticias, Abel Martínez. El hombre llamado Donald Trump también es un personaje, es una figura mediática que sabe muy bien cómo causar reacciones ante sus dichos y por eso sabe que puede utilizar las amenazas comerciales para imponer su propia agenda. Differing amounts, but a tariff which will direct hundreds of billions of dollars. El presidente Trump encontró en los aranceles una herramienta para tratar de imponer al mundo sus intereses. Su discurso se ha centrado en que los fabricantes que venden productos a Estados Unidos se instalen ahí para favorecer la economía local. De lo contrario, sancionarlos con aranceles. La amenaza se ha extendido a Rusia si no termina la guerra con Ucrania, a Europa si no compra más petróleo y combustibles estadounidenses, y a Colombia si no coopera en migración. Le encanta el estilo clásico norteamericano de negociar con el garrote, para que entienda el de enfrente que acepta mis términos o le doy con el garrote. El primer cañonazo arancelario fue para China, 10% más a las sanciones existentes. Canadá y México, a pesar de ser sus socios comerciales, también son presionados. Both of them. Canada, very much so. They've allowed millions and millions of people to come into our country that shouldn't be here. They could have stopped them.
Ambos lograron suspender aranceles generales de 25% por un mes. Llegamos al acuerdo de poder poner más guardias nacionales en la frontera norte para proteger la frontera y evitar el tráfico de drogas. Trump había dejado entrever que buscaba que México bloqueara el paso de migrantes. Además, firmó órdenes ejecutivas para reactivar el programa Quédate en México y declarar a los cárteles como terroristas. Sentarse con Estados Unidos a puerta cerrada y analizar cuáles son las líneas rojas que México no puede aceptar. Estados Unidos es el mayor importador del mundo, por eso los aranceles resultan peligrosos. México y Canadá son los más dependientes, envían más del 60% de sus importaciones. India, Vietnam, Colombia, Ecuador e Irlanda hasta el 40%. Brasil, Chile, China, Pakistán, Inglaterra e Italia hasta el 20%. Expertos no dudan que Trump aplique aranceles al mundo cuando crea que no están cooperando con él. Mega Noticias, Abel Martínez. Ya te decía yo hace un momento que Donald Trump en su primer mandato echó para atrás el Telecán, el Tratado de América del Norte, y ahí impuso un nuevo acuerdo comercial que ahora conocemos como el TEMEC. Lo paradójico es que ahora en su segundo mandato, este controversial empresario está yendo en contra del acuerdo que él mismo presionó que se firmara. Es como darse un balazo en el pie. Para imponer aranceles a México, Donald Trump puede invocar la sección 232 de la Ley de Expansión de Comercio, argumentando una amenaza a la seguridad nacional. También, en el marco legal de su país, declarar una emergencia económica internacional. El incrementar los aranceles viola los principios de acceso a mercado del tratado. Estaría en violación Estados Unidos de sus compromisos y sus obligaciones dentro del TEMEC. En el TEMEC se violaría el capítulo 2, que establece que cada país otorgará trato nacional a las mercancías de los otros y que ninguno establecerá nuevos aranceles. La Organización Mundial del Comercio, a la que están adscritas ambas naciones, prohíbe imponer aranceles. En el marco del TEMEC, México puede iniciar un panel de solución de controversias que tardaría algunos meses o imponer inmediatamente aranceles a Estados Unidos, argumentando la violación del tratado. Estados Unidos puede reaccionar y argumentar que la reacción de México o Estados Unidos en materia de represalias es excesiva, y ahí la posibilidad de tratar de negociar una salida para que no tengas una guerra comercial que empieza a escalar. En 2018, Trump impuso aranceles al acero y aluminio. México respondió con aranceles y al final Estados Unidos cedió. Pero expertos consideran que en esta ocasión las cosas son distintas, que Trump busca mejorar la economía de su país, obligando a los fabricantes a instalarse en Estados Unidos, principalmente del sector automotriz, farmacéutico y microchips, incluso en contra de sus socios. El gobierno de México afirma que entiende el nuevo momento y defenderá el TEMEC, destacando que la integración comercial de Norteamérica es importante en la disputa comercial con Asia. El nuevo escenario en el que vivimos es un escenario de un nacionalismo proteccionista, pero nosotros estamos dentro de dentro del circulito porque somos parte de la economía de Estados Unidos. Expertos consideran que la imposición de aranceles sería temporal mientras se logran acuerdos en los temas que le interesan a Trump, y el gran reto será la revisión del tratado en 2026, en la que Trump adelanta que buscará proteger al sector automotriz. I will formally notify Mexico and Canada of my intention to invoke the 6-year renegotiation provisions of the USMCA. Mega Noticias, Abel Martínez. Como pudiste ver en esta investigación de mi compañero Abel Martínez de Mega Noticias Ciudad de México, pues es una situación muy compleja, lo vimos desde diferentes perspectivas, pero hay más, porque al cierre del tercer trimestre de 2024, las exportaciones mexicanas a Estados Unidos sumaron 378 mil millones de dólares, mientras que lo que le importamos al vecino país fueron de 188 millones, un superávit comercial a favor de México por 190 mil millones de dólares. Por eso se enoja Donald Trump. ¿Qué productos serían los más afectados si se materializa la guerra arancelaria? Pues casi el 100% de las exportaciones mexicanas corresponde a máquinas y a unidades de procesamiento de datos como computadoras, dispositivos y otros que son muy relevantes para la industria tecnológica. También están las partes y accesorios para la industria automotriz y le siguen automóviles, vehículos para el transporte de personal y transporte de mercancías como camiones, unidades pesadas que son indispensables precisamente para la economía en los Estados Unidos. México manda
manda una muy importante cantidad también de cable, de alambre, de materiales eléctricos esenciales para el sector energético y de las telecomunicaciones, y que además abastece mucho de lo que se utilizan en los hospitales, en los centros de salud de Estados Unidos, y que van desde instrumentos quirúrgicos hasta aparatos de diagnóstico, ciencias médicas, además de cosas como tractores para la producción agrícola en los Estados Unidos. Estos productos representan poco más del 30% de las exportaciones que mandamos de México hacia el vecino país. Con esto te puedes imaginar el impacto de imponer aranceles. También se exportan materiales para industrias clave como la textil, la industria del calzado, la industria de los alimentos, las bebidas, que también dependen en gran medida de sus ventas en Estados Unidos, y esto podría afectar, por supuesto, de manera muy significativa ambos mercados. Si esto no fuera suficiente, pues ahora hay que ver qué es lo que Estados Unidos manda más a nuestro país para que podamos entender las diferencias. Recibimos petróleo, gas, autopartes, también motores, productos básicos que representan cerca de 22% del total de lo que México le exporta hacia los Estados Unidos. Esto es la información, el panorama del intercambio comercial entre ambos países, y hay sectores que se van a ver mucho más afectados, como lo anunció Donald Trump, con los impuestos y aranceles al sector acerero y metalúrgico. Y por eso vamos a esta parte a platicar con los de casa. Y justamente, la verdad es que me da muchísimo gusto poder platicar con Sara Landa, compañera, colega, periodista, además muy reconocida en Veracruz, reportera de Meganoticias Jalapa. ¿Cómo estás, Sara? Qué gusto saludarte, bienvenida a Expedientes. Un abrazo a la fría y siempre muy nublada ciudad de Jalapa. Te saludo con muchísimo gusto, un gusto compartir con ustedes pues toda la información que se genera en el estado de Veracruz. Y sí, aquí en este día justamente una temperatura bastante fría, pero bueno, pues como tú bien lo comentabas, el tema de los aranceles y de lo que podría impactar en el estado de Veracruz, empresarios de diversas cámaras se han ya pronunciado al respecto. Si bien Veracruz no es un estado donde haya mayor producción de acero o aluminio, sí hay una empresa que es la empresa TAMSA, que genera miles de este tipo de materiales y que también los exporta, pero es uno de los principales puertos, el puerto de Veracruz, donde se importa y exporta comercio. Así que vamos a ver esta información. Any steel coming into the United States is going to have a 25% tariff. What about aluminum, sir? Aluminum too. 10%? No, 25%. 25 for aluminum. 25 for both. La reciente imposición de aranceles por parte de Estados Unidos a productos provenientes de México ha generado preocupación en Veracruz, pues es un estado en donde se potencializa el comercio internacional del país derivado a sus puertos. Empresarios advierten sobre los posibles efectos negativos en sectores estratégicos como la agroindustria, la manufactura y la logística portuaria. Como lo es Tubos y Acero de México, que es TAMSA. En esto sí el arancel del 20-25%, bueno, sí impactaría directamente, y es una empresa que está en nuestro estado y es una empresa que sí se vería altamente afectada. En este caso nos pega directamente a empresas que están establecidas en nuestra región, en nuestro estado. Y por otro lado también, al frenar las exportaciones de otros productos, bueno, pues en Veracruz tenemos 3 puertos. La entidad veracruzana, al ser uno de los principales puntos de salida de productos como café, azúcar, mariscos y automóviles, se ve directamente afectado por la medida. Y pese a que este cobro de aranceles hasta ahora solo será por aluminio y acero, se prevé una afectación en las exportaciones. Autoridades federales han criticado esta medida, la cual señalan que es ilógica debido a que el país importa más de lo que exporta. México importa más acero de Estados Unidos que lo que exporta.
Entonces, no se justifica. No obstante, se ha propuesto incentivar el consumo interno y mejorar las condiciones para que los productores puedan sobrevivir al impacto de los aranceles. En los próximos meses, se espera que el comercio y la diplomacia entre los dos países sea más amable, gracias al reforzamiento de estrategias por parte del gobierno mexicano en materia de seguridad y migración. Sara Landa, Mega Noticias. Sin duda, Sara, es un tema muy relevante porque, aunque tú lo mencionas, no es, digamos, un componente fundamental de la economía en Veracruz, pero sí genera empleos. Y esos empleos tienen, digamos, mueven otro tipo de economías, y el sector portuario, pues al final del día, mucho de lo que llega a nuestro país proveniente de Europa llega por el puerto de Veracruz o por el puerto de Tuxpan. La mayoría de los automóviles que mandamos a Estados Unidos también salen desde ese puerto. ¿Cómo llegaste a este trabajo, a esta investigación, para poner en contexto un tema de una realidad nacional trascendente, pero aterrizada a una de las entidades más importantes del país, la segunda más poblada? Pues Andrés, mira, comentarte que pues hacer ese tipo de notas, bueno, pues está en la agenda pública, en la agenda diaria. Esta situación genera obviamente mucha polémica e incertidumbre en el sector empresarial. Como tú bien lo comentas, Veracruz es uno de los estados más grandes del país, pero además tiene uno de los puertos principales donde, de acuerdo a la administración del Sistema Portuario Nacional, ASIPONA, el 60% de las mercancías que se importan y exportan tienen que ver con Estados Unidos. Y esto es lo que ha generado la polémica con los empresarios, con las diferentes cámaras, en torno a esta situación que ya conocemos, ¿no?, de estos aranceles que pues intenta imponer el gobierno de Estados Unidos. Si bien al momento los empresarios, bueno, pues están con esa incertidumbre, no hay nada todavía concreto, pero pues ya se están ellos tomando acciones. Incluso el propio gobierno de Veracruz, a cargo de la gobernadora Rocío Nale, pues también están ya analizando cómo poder detener ese impacto que podría generarse, porque si bien todavía estamos en el momento de esta cancelación de un mes, ¿no?, de aplicar estos aranceles, pero si se llega a hacer, obviamente ya tiene que haber una estrategia. Los empresarios están buscando la forma de no tener tanto impacto, pero reitero, el tema no es solo la empresa que tenemos que genera o que crea aluminio y acero, sino el tema portuario, que es, reitero, uno de los más importantes del país, es donde podría generar el impacto y el incremento de los costos de muchos productos. Y bueno, también una situación, un declive económico incluso se prevé en el estado de Veracruz ante esta situación. Entonces, pues es un tema relevante, un tema que hay que informar, que dar a conocer y tratar de describir, pues que la gente pueda entender lo que significan los aranceles y lo que significan estas medidas de comercio internacional, estas medidas que pretende Estados Unidos imponer a nuestro país y que impacta directamente a algunos estados, como en el caso de Veracruz, Andrés. Sara Landa, qué gusto platicar contigo. Y gracias por poner esa claridad en este trabajo periodístico, porque sin duda aquí lo que intentamos hacer es periodismo que le sirva a las personas. Me da mucho gusto platicar contigo, Sara Landa. Te mando un gran abrazo hasta allá, a la hermosa ciudad de Jalapa, y gracias por esta comunicación. Gracias, Andrés. Saludos a todos. Muy buena tarde. Buena tarde. Y bueno, pues vamos con lo que sigue. Y me da mucho gusto enlazarme en esta emisión con Jorge Molina Larrondo, consultor de políticas públicas y comercio internacional. Y pues, ¿qué te puedo decir? Gracias por estos minutos en principio, pero platícanos, ¿qué es lo que tú estás viendo desde tu experiencia en esta situación, en este planteamiento de las amenazas, en esto que podríamos decir una extorsión económica, ¿o no es así? Sí, aquí estoy. Hola, bueno, teníamos un pequeño problema, ya saben que la tecnología no tiene palabras, ¿no? Bueno, te estaba yo preguntando, ¿cómo ves tú desde tu experiencia como consultor, como alguien que sabe de comercio internacional, este tipo de amenazas de un presidente contra otros países en una suerte de extorsión económica y comercial? Pues fíjate que, Octavio de la Torre, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Servicio y Turismo de los Estados Unidos Mexicanos, fíjate que nos tocó a nosotros, a mí me tocó estar en la primera negociación en el cuarto junto, representando a la Confederación como asesor, y nos tocó vivir, ¿no?, el que el presidente Trump, la piñata preferida era México,
y nos tocaron los dos procesos de negociación, tanto con el equipo del presidente Peña Nieto como con el equipo del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque hay dos fases de la historia de ese TEMEC que sufre mejoras y cambios con el presidente López Obrador. Entonces nos tocó vivir el proceso en el cual la carta para salirse del Telecán estaba en el escritorio del presidente Trump, el cómo los organismos empresariales, tanto de México, Estados Unidos y Canadá, y congresistas, senadores y políticos de los tres países, cómo también se articularon de manera conjunta, pues para demostrar que el Tratado de Libre Comercio en ese momento era una solución, no era un problema. Hoy, pues estamos de nueva cuenta ante una embestida. Obviamente es un presidente Trump distinto, una etapa distinta, un periodo diferente, un equipo también diferente al que tiene el presidente Trump. Y estamos ante una discusión a nivel global entre los que están a favor de la globalización y los que están en contra de la globalización. Por eso mismo, en el caso de Canadá y de México, pues están articulando esfuerzos para, en el caso de Canadá, trabajar con lo hecho en Canadá, y en el caso de México, pues darle esta redimensión a lo hecho en México. Entonces, me parece que esa es una de las especies de mensajes que se están enviando a cada una de las entidades federativas, a los productores, fabricantes y consumidores, de consumir lo que pueda considerarse como mexicano. Pero no dejar de observar que México, desde los 90 a la fecha, ha sido un país totalmente volcado al comercio exterior, con una red de tratados que supera los 13, con más de 50 países, con un alcance del casi el 75% del Producto Interno Bruto global. Ese es el mercado que México al que puede llegar a acceder, pero que ha estado volcada a sus actividades comerciales por razón de territorio, por razón de geográfica, con Estados Unidos, un mercado de consumo muy importante, pero pues que este tipo de medidas que de manera artificial generan esa sensación de riesgo, pero también de manera artificial generan que sean mucho más competitivos las industrias nacionales de cada uno de los países, terminan desencadenando otros efectos. Uno de ellos es que las cadenas de suministro actuales, Andrés, se encuentran articuladas con componentes extranjeros. Ante una medida así, hay una disrupción en la cadena productiva, y esto obviamente pues modifica algunas de las circunstancias que se dan en términos de transformación de producto, que es el que llega a las mesas de los consumidores. Otro también es que estas medidas artificiales pues generan un efecto inflacionario, porque si bien es cierto que puedes proteger a la industria de estos tres países, también es cierto que posiblemente sea menos competitiva, porque para efectos de bienestar de población puede encarecerse el producto, ¿no? Entonces hay un efecto inflacionario. Otro más es obviamente la movilidad en términos de inversión, porque las inversiones no se pueden estar planteando a un mes o a 15 días o a 3 semanas. Esto obviamente te genera un efecto posiblemente de desempleo en los tres países, que es un efecto que puede llegar a suceder. Y finalmente otro, bueno, pues es el que de manera inteligente los países tienen que empezar a pensar en distintas modalidades de seguridad: seguridad pública, seguridad jurídica, seguridad hídrica, alimentaria, energética. No sé si les haga sentido. Pues me parece que esas etapas son las que estamos viviendo. Lo que sí vemos es que el equipo de la presidenta, de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, la propia presidenta, ha sido muy inteligente en la estrategia que ha abordado, de ser pues fría, estratégica, ¿no?, para buscar que esas amenazas no lleguen a concretarse. Y desde la primera ocasión de las amenazas del presidente Trump, que es su manera de negociar, hasta estas últimas, siempre he sostenido que una cosa es el discurso político y otra cosa es la decisión final, que está más enfocada a cuestiones económicas. Generalmente las decisiones se toman por el impacto económico que puedan llegar a tener. Ahí es donde la economía manda. Y en términos económicos, México no nada más es un gran centro de transformación de productos, sino también hay inversión norteamericana en nuestro país considerable. Y esa inversión que está en México no paga impuestos. O sea, sí, perdón. No, es que quería preguntarte, para que no nos consuma el tiempo, mi querido Octavio, disculpa por la mala presentación, Octavio de la Torre, presidente de la Concanaco. ¿Qué están haciendo ustedes desde la Concanaco para acompañar precisamente esos esfuerzos? Porque pues son pues muchas cámaras de comercio en los estados, muchos empresarios que están afiliados. ¿Qué les toca hacer a ustedes?
Mira, nosotros tenemos 2 millones de afiliados con más de 1,000 instalaciones. Yo estoy visitando a todos los gobernadores. En menos de 10 días he estado con el gobernador de Tabasco, Javier. He estado también con el de Chiapas, con el de Jaguar, con el de Nayarit, el Ángel Navarro. Ayer estuve con el de Hidalgo, Menchaca, buenos amigos los 4, y voy a seguir visitando cada uno con la intención de reforzar los distintivos que tiene cada una de las entidades. Ejemplo, en el caso de Tabasco tiene uno que se llama Esencia Tabasco, que hay más de 900 productores que tienen ya ese distintivo registro de marca del Estado, con la intención también de ayudarles a que sus productos se puedan visualizar y rompan la frontera física, pero también la digital. Es una de las actividades que estamos haciendo. Otra es temas turísticos. Con el embajador de Canadá estuve esta semana pasada también y abordábamos el fortalecer los lazos porque el turista canadiense no está viajando a Estados Unidos. Es una oportunidad de traerlo a México. Y el mexicano también dejó de viajar a Estados Unidos. Lo podemos mandar a Canadá, pero hay una visa para llegar a Canadá. Entonces era parte de lo que estábamos abordando. Entonces estamos buscando cómo materializar. Seguimos aquí en Expediente CMN, gracias por el favor de su compañía y estamos viendo desde diferentes perspectivas qué va a pasar en términos económicos, pero también políticos, de seguridad, de migración, con este tema de los aranceles. Y bueno, pues ahora déjenme darle la bienvenida a Jorge Molina Larrondo, consultor en políticas públicas y comercio internacional. Jorge, gracias por acompañarnos aquí en Mega Noticias, en particular en Expedientes. Y bueno, yo te quiero preguntar, ¿esto es una nueva modalidad de extorsión económica lo que hace el presidente Trump? ¿Cómo realmente va a afectar a la economía de quienes estamos en el día a día? Andrés, primero que nada, muy buenas tardes y gracias por la invitación. Trump es un buleador, como tú lo dijiste, es un extorsionador y va a tratar de obtener una serie de concesiones, tanto de México, de Canadá, de la Unión Europea y de cualquier otro país que él siente que se está aprovechando de los Estados Unidos. Para él, la principal, o digamos, uno de los principales indicadores que tiene para determinar a estos países que, como dice él, se portan mal o se aprovechan de Estados Unidos, es el déficit de la balanza comercial. Por eso es que tú ves que, por ejemplo, en el caso de los 10 países que tenemos los principales superávits, como somos nosotros, Canadá, China, Alemania, Irlanda, Italia y Japón, son a quien nos está dando más lata. Y precisamente si tú ves su manera de negociar, digamos que es como tratar de generar el mismo problema desde diferentes ángulos. Y aquí para él el principal es el del arancel. Porque mira, ya está sobre la mesa el arancel general para México y Canadá del 25% que entra en vigor el 4 de marzo, excepto que se vuelva otra vez a patear el bote, y que de acuerdo a cómo está redactado, aplica a todos los productos de consumo que provengan o de territorio canadiense o de territorio mexicano, excepto el petróleo, al cual solamente se le aplica el 10%. Luego viene el del aluminio y el del acero, que fueron publicados de manera oficial este martes pasado, y que en un momento dado realmente para el caso del acero y el aluminio no era necesario, pero esto te genera el que entonces para los productos que lleven estos dos insumos, entonces el arancel puede ser del 50%. Y ahora que está hablando para el 2 de abril un nuevo arancel del 25% para los automóviles, pues entonces sería que para la industria más integrada de América del Norte, que es la industria automotriz, entonces ahí le estás cargando un 75% a los autos, o a los no necesariamente terminados, sino simplemente que estén cruzando la frontera de Estados Unidos, que vayan de México hacia allá o de Canadá hacia Estados Unidos. Si querías aplicar un arancel, solamente lo puedes hacer con el 25% de la primera orden ejecutiva, pero hay que ver una cosa,
Trump simplemente no traga al primer ministro Trudeau, que se va este 9 de marzo. Es el día en que se hace la elección del Partido Liberal y se anuncia a su sucesor. Y en el caso de México, pues vamos a ver entonces qué es lo que está buscando. Pero por otro lado también, con este tipo de aranceles, lo que te hace pensar entonces es qué tipo de manejo le puedan o le quieran dar a la regla de origen cuando, si es que se llega a negociar un sucesor del TEMEC. Pero además que hay una gran contradicción, Jorge, porque pues en su primer periodo Trump echó para atrás el Telecán y dijo, solo yo quiero un TEMEC, ¿no? Y ahora quiere echar para atrás el TEMEC, que es un acuerdo que él mismo impulsó, y entonces resulta que, bueno, podemos calificarlo de ser bipolar, pero también está este rollo que tú bien dices de la industria automotriz. Es un clarísimo ejemplo de cómo los productos van y vienen, ¿no? Mandamos puertas, vienen láminas para motores, les mandamos componentes para las pantallas de los autos, nos regresan llantas, en fin, es una de las industrias que más va y viene entre México y Estados Unidos, y entonces pues va a costar 75% más un coche, y lo mismo le va a pegar a los empleados en México como al consumidor final en Estados Unidos, y al final del día también probablemente, Jorge, al sector de la industria automotriz en Estados Unidos, que es uno de los sindicatos más fuertes y que tiene mucho peso en este tipo de negociaciones, ¿no? Mira, Andrés, yo creo que aquí hay, de lo que estás diciendo, tres cosas que hay que resaltar. Primero, Trump ha sido el primer presidente republicano que le coqueteó descaradamente a los sindicatos, prometiéndoles el mantener el empleo dentro de su sector si ellos votaban por él. Y él concretamente les dijo, ustedes votan por mí y yo voy a detener todo lo que tiene que ver con la producción de autos eléctricos, concretamente para garantizarles su empleo, cuando en realidad nadie dijo que Estados Unidos va a dejar de producir autos ahora que la intención era hacer la transición hacia los vehículos eléctricos. Segundo, también les dijo, bueno, ahora vamos a producir más coches, y para eso voy a permitir que se hagan mayores campos petroleros en zonas que están protegidas actualmente, como en Alaska. Ahora, la cuestión aquí es que con una proyección de reservas petroleras a unos 30 años, realmente nosotros nos estaríamos dando un balazo en el pie si nosotros seguimos exclusivamente produciendo y consumiendo autos con motor a gasolina. Eso por una parte. Segundo, cuando tú hablas ahora del futuro del tratado, ¿no? Yo creo que aquí tú decías, es que él echó para atrás el Telecán y generó el TEMEC. Si nosotros vemos lo que es el famoso Project 2025, que es básicamente, es un documento de más de 900 hojas que publicó a mediados del año pasado la Fundación Heritage, que se supone que es como la hoja de ruta de este gobierno. En lo que se refiere a comercio internacional, Trump está manejando dos conceptos principales. Es el capítulo 23 o 26 concretamente. Primero, él ya no habla de libre comercio, ya no habla de free trade, sino se habla de fair trade, de que los demás países nos traten bien, nos respeten y demás. Y también habla del acceso a los minerales estratégicos, entre los cuales está el litio, en donde México tiene la 10ª reserva más grande del mundo. De ahí entonces que para él, al hablar de este comercio justo, está utilizando el déficit de la balanza comercial para atacar a todos los que nosotros tenemos un superávit, cuando ese superávit se debe específicamente no a tratarlos mal, sino a las condiciones de Estados Unidos, que se ha vuelto una economía a la cual México, Canadá y otros países nos hemos convertido en sus proveedores, de manera de que ellos tengan productos más baratos que de lo que serían si se produjeran, como quiere ahora Trump, al 100% en territorio estadounidense. Esa fue la lógica de la industria de la maquila desde los años 50, pero tocaste un tema importantísimo, el del litio, pero yo creo que se lo vamos a abordar después, porque es todo un temazo hablar del litio. Mientras,
déjame darte las gracias por esta conversación, pero aguántanos, quédate unos segunditos más porque quiero hacerte algunos planteamientos. No hay problema. Para que nos aquí ayudes estoy. a definir algunos conceptos interesantes. Vamos a lo que sigue. Aquí estoy. Mira, la dinámica es muy sencilla. Yo te voy a plantear una idea para que tú, Jorge, nos eches la mano y la resumas en una sola palabra. ¿Te parece? Bueno, vamos con el primer planteamiento. ¿Cómo defines a ese acto de imponer aranceles para condicionar el comercio entre las naciones? Extorsión. Vamos a lo que sigue, la número 2. ¿Cómo defines, Jorge, la afirmación de que los acuerdos comerciales han sido negativos para un país? Dos palabras, absoluta mentira. Muy bien, vamos al planteamiento número 3. Dícese del presidente que solo cree en lo que él mismo dice. ¿Perdón? Dícese del presidente que solo cree en lo que él mismo dice. No importa si es de Tabasco, ¿eh? Falta de visión, falta de visión como líder de un país. Exacto, falta de liderazgo. Bien, vamos al planteamiento número 4. ¿Cómo defines la reacción política y diplomática de México ante esto de los aranceles? Insuficiente. Bien, mi querido Jorge Molina, muchísimas gracias por esta conversación con la audiencia de Mega Noticias, en particular con Expedientes. Tenemos muchos temas de qué platicar y espero poderte invitar nuevamente y que puedas estar aquí en este espacio. Gracias y que tengas un buen fin de semana. Igualmente, el tema del litio está en el aire. Está en el aire, sin lugar a dudas, pero hay otro tema que se presentó hace unos días por el gobierno de México, que fue revivir esto que llamábamos, quienes tenemos unos años en este planeta, esto, la marca de Hecho en México. ¿Servirá? Bueno, mi compañero Jorge Chaparro estuvo presente en este evento y nos dejó esta información. Vamos a verla. Ante las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles a los productos mexicanos, el gobierno federal responde con una campaña para dar a conocer lo hecho en México. Son productos de alta calidad, señaló Marcelo Ebrard, secretario de Economía. Y vamos a obtener un sello de Hecho en México. Con eso iniciamos hoy nuestra campaña de posicionamiento de nuestro país, de Hecho en México, de todo lo que aquí acaban de escuchar. Vamos a tener cada semana diferentes iniciativas para mostrar diferentes tipos de empresas o acciones de México o industria creativa de México todo el año, y vamos a estar en todo el mundo. Este miércoles viajará a los Estados Unidos para reunirse con su contraparte Howard Lutnick para abordar las exigencias que ha formulado el presidente estadounidense. ¿Qué es la primera conversación que vamos a hacer? Bueno, dice el dicho, hablando se entiende la gente. Entonces tenemos que dialogar, primera reunión, para tener claro qué es lo que propone Estados Unidos, qué es lo que busca la nueva administración, ya no dicho por terceras personas, sino por los titulares de esas áreas. Y también nosotros poner sobre la mesa los argumentos de México. Sin embargo, el propio Marcelo reconoce que no habrá anuncios espectaculares después de este encuentro. ¿Esperas que se resuelva todo? A ver, es una primera conversación. O sea, ni modo que, ¿verdad? O sea, la primera conversación, vamos a conocernos, ¿no? Y ya les reportaré yo qué resultado tuvo esta primera conversación. Para Mega Noticias, Jorge Chaparro, Acosta. Y cuando una imagen dice más que 1000 palabras, miren este cartón, este es un cartón genial de un monero que además es uno de los más creativos que hemos podido ver en los últimos años, el monero Patricio, a quien por supuesto le doy la bienvenida y te agradezco, Patricio, por estos minutos para las audiencias de Mega Noticias, en particular que nos acompañes aquí en Expedientes MN y bueno, yo te saludo con mucho gusto, te mando un abrazo. Hola Andrés, ¿cómo están? Pues estamos como nos deja el país, mano, pues ¿qué podemos hacer?
¿no? Digo, para vivir en México, pues ahí la llevamos, ¿no? Ahí la llevamos. Oye, para como está el resto del mundo, la verdad es que creo que estamos bastante bien, ¿eh? Estamos menos peor. Oye, este cartón es bastante interesante porque en una sola imagen juntas muchas cosas, ¿no? El tema de los aranceles de Estados Unidos, pero también el tema del comercio ilegal de China, el tema del subempleo y la informalidad en México, y que de alguna u otra manera estos aranceles pues se van a mover hacia ese lado. ¿Qué te inspiró para contar esta brevísima historia con estos personajes que son muy característicos tuyos? Pues mira, me inspiró nuestra realidad. Yo vivo en Jalapa, en Veracruz, y en el último año he visto surgir como 800 tiendas de productos chinos, algunas de ellas realmente enormes, a las cuales, como cualquier otra persona, recurro de vez en cuando. Por ejemplo, hace poquito necesitaba un reloj de pared. En todos lados fui y costaban 800 pesos, y en una tienda china me los encontré a 150 pesos. Un súper reloj, ¿no? Entonces, como todos, pues estamos rodeados de estos productos, de estas tiendas, y creo que incluso nos hemos hecho adictos a este tipo de productos, que no hay arancel que los detenga. Claro, y es que ese es justamente uno de los grandes berrinches de Donald Trump, ¿no? O sea, que el mercado estadounidense no se vea invadido por esa invasión que ya tenemos aquí en México de tanto producto chino. Pero, digamos, al final del día, hacer un cartón es un ejercicio muy complicado de análisis de la realidad, de poderla traducir en unos dibujos en muy pocas palabras. Platícame tu proceso creativo. ¿Cómo fue que llegaste a esta conclusión? ¿Cómo decidiste que este tenía que ser el mensaje para que al final, pues seguramente tú creciste como yo, viendo los monos en los periódicos antes de decidir a qué nos íbamos a dedicar, ¿no? Sí, pues mira, es un poquito lo que te digo. Como cualquier persona, pues yo ando en la calle, veo todas estas tiendas chinas y productos chinos, y leí justamente en el periódico el día que hice ese cartón que México había impuesto un arancel de 25% al calzado chino para proteger a la producción nacional, ¿no? Pero dije, bueno, pues 25% al calzado chino, cuando unos zapatos chinos cuestan 8 pesos, pues realmente no soluciona nada, ¿no? Entonces, aunque yo pongo los monos y junto los elementos, pues el tema está ahí en nuestra realidad cotidiana, ¿no? No hay realmente que hacer demasiado trabajo en este país para hacer este tipo de humor. No, claro que no, pero además a mí lo que más me gusta es que justamente podamos tener esa oportunidad de llegar a esas audiencias jóvenes, a las infancias, que sí lo entienden, ¿eh? O sea, por supuesto que es más fácil que entiendan un cartón como estos a que les tiremos un choro en la escuela y esas cosas, ¿no? ¿Qué le dirías a las infancias ante este panorama? ¿Cómo decirles que pues de repente las cosas nos pueden costar más caras? Pues mira, no nada más de más caras, sino me imagino que hay mucha gente con mucha angustia por todo lo que está pasando, por Donald Trump y el mundo y demás, pero pues los que tienen mi edad o más o menos por ahí, pues hemos sobrevivido a tantas cosas que estoy seguro que vamos a sobrevivir a estas. Entonces que hay que relajarnos, hacer nuestro mejor esfuerzo y vamos a salir adelante de una o de otra manera. Siempre ha pasado, así que creo que podemos estar más o menos tranquilos. Mi querido Patricio, qué gusto saludarte, qué gusto compartir contigo estos minutos y que nos platiques estas experiencias, porque pues al final del día nosotros no somos expertos en economías, pero sí intentamos contar las historias, ¿no? Yo espero que esta sea una oportunidad más para poderte ver en esta pantalla, mi querido Patricio. Claro que sí, Andrés, mucho gusto, muchos saludos a todo el mundo y pues ahí seguimos. Ahí seguimos, muchas gracias, Patricio. Vamos a lo que sigue. Bueno, Donald Trump llegó a su segundo mandato, pues como lo había anticipado, como lo habían dicho los especialistas, recargado y con un profundo rencor contra todo y contra todos, porque perdió la elección en 2020. El precio lo vamos a pagar todos los países de una u otra manera, por lo que nos debe de ocupar esta capacidad de nuestro gobierno, el gobierno de México, en poder contener el impacto económico de estas medidas tomadas desde la Casa Blanca, sobre todo de cara a la renegociación del TEMEC en 2026. Y mientras tanto, pues no podemos olvidar que los aranceles son parte de la estrategia de
presión de Donald Trump para obligar a México a tomar acciones en materia de seguridad e inmigración. Hasta aquí esta emisión de Expedientes MN. Te agradezco el haberme acompañado en este espacio donde hacemos periodismo que sea útil para ti. Gracias a Héctor Jiménez, a Roberto Gómez Santiago, que estuvieron al frente de este gran equipo de producción. Yo soy Andrés Solís. Siga con más aquí en Mega Noticias.